Vamos a Filipenses 1:11. Nuestra predicación número 2 de la serie sobre las obras y la perseverancia. Y viene siendo esta también la número, si mal no recuerdo, la 75 de nuestra serie sobre la confesión de fe. Estaremos leyendo el texto de pie. Les invito a colocarse en pie. Vamos a leerlo juntos. Filipenses 1:11. Y ahorita leeremos en la Confesión de Londres el 16.2. Ese lo leemos sentados. Filipenses 1:11 en la SBT. Dice. Leámoslo desde el 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Puede sentarse. Y ahora 16.2. Dice: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Titulamos esta enseñanza La importancia de las buenas obras. Ya habiendo construido una sana definición, pasamos a las razones por las cuales son tan importantes. Vimos que no tienen que ver con el sentir de uno, con la cultura a la que uno esté rodeado. No tiene que ver ni siquiera con el mayor bien posible para con el prójimo. Las buenas obras tienen 4 maneras de discernirse y las 4 deben estar juntas para poder hablar de una buena obra, porque el que dice que es una buena obra es Dios a través de su palabra. Entonces habíamos dicho que debían ser en obediencia a una ley de Dios, a sus mandamientos, a su palabra. Vimos que debía hacerse con un corazón correcto, es decir, con amor para Él. Vimos también que debía hacerse en el nombre de Jesús, ¿sí? Y también vimos que debía tener fe salvadora. Bueno, para su gloria, para su gloria. Entonces, son como las cuatro características de una obra que sea bíblicamente buena. Entonces, habiendo visto cómo discernir una buena obra, que no es simplemente darle algo a alguien que lo necesita o casualmente ser buenos padres o ser buen estudiante. Buenas obras realmente no se califican así, sino basados en la palabra. Bueno, si nosotros estamos andando en estas cualidades para definir una buena obra, tenemos que deducir que las buenas obras son entonces frutos. Podríamos hablar de buenas obras como sinónimo de frutos, ¿sí? ¿Frutos de qué? De una fe viva y verdadera. Vamos a estar yendo a varios textos. Seamos ágiles. Primera de Juan 2:5. Dice: el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él, ¿sí? Guarda la palabra, obediencia, verdaderamente el amor de Dios, ¿sí? O sea, reflejan el amor a Él.
Las buenas obras son frutos de una fe así, genuina, obediente, amorosa. Las buenas obras son, hablando de frutos, podríamos decirlo un poco más claro, es que son la evidencia visible de la realidad invisible. ¿Cuál es la realidad invisible de la que estamos hablando? Ahora veamos Efesios 2. Efesios 2:10. Un texto al que hicimos referencia la semana pasada. Y vamos a explicar un poquito más este texto. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Sí? Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Bueno, ¿cuál es la realidad invisible? Esta: haber sido creados en Cristo, regeneración. Haber sido justificados, adoptados, hijos de Dios, santificados definitivamente. Todo eso es invisible. Pero las buenas obras son la evidencia visible de eso. Fuimos creados en Cristo Jesús en la regeneración. Fuimos capacitados para caminar en ellas cuando fuimos santificados. ¿Sí? Por lo tanto, ellas se convierten también en una forma de confirmar la vida eterna que poseemos. Romanos 6:22. Dice: ahora libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Son para vida eterna. Es un fruto de haber sido redimidos, la santificación, y por consiguiente andar en ese fruto de santificación es vida eterna. Bueno, estaremos viendo este tema en 2 puntos. El primer punto: benefician al creyente mismo. Y el segundo punto: bendicen al prójimo. La importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes? Primero, porque benefician al creyente mismo. Y segundo, porque bendicen al prójimo. Veamos el primer punto: benefician al creyente mismo. Aquí vemos en Romanos que habla del fruto de la santificación. O sea, la santificación es un fruto, un resultado de haber sido redimidos. Pero en el texto que leímos al comienzo de Filipenses 1:11, podríamos decir que esa es la definición bíblicamente textual, además del texto de Hebreos que leímos la semana pasada, de lo que es una buena obra. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:11 que leímos ahorita? Decía: frutos de justicia. ¿Qué es una buena obra? Eso, frutos de justicia. Habiendo sido justificados, vienen frutos de justicia. Y luego dice que son por medio de Jesucristo. Hay que estar en Cristo, siempre está ese principio, en Cristo. Luego dice, para gloria y alabanza de Dios. Importantísimo, ¿sí? Me atrevería a destacar la semana pasada el texto de Hebreos que leímos al final y hoy de Filipenses 1:11 como bastante claros para este tema, tenerlo nosotros presentes. En 1 Timoteo 1:5, a propósito, podemos mirarlo. Usted puede echarle un vistazo desde el 3, 1 Timoteo 1:3 hasta el 5, y va a ver que hay una situación aquí particular. El apóstol Pablo envía a Timoteo para consolidar la iglesia de Éfeso. Habían unos problemas allá. Pero la raíz de todos esos problemas era que se estaba dando rienda a falsas enseñanzas. Se estaba dejando que algunos creyentes empezaran a divagar sobre temas, genealogías, palabras, cosas secretas, en fin, dándoselas de eruditos a algunos. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él debe corregir eso, porque cuando existen este tipo de situaciones en iglesias locales, ¿a qué va a llevar? Dice, a crear disputas. Claro, cuando se empiezan a ver personas muy pretenciosas de ser eruditas y a polemizarlo todo, terminan generando divisiones a través de sus opiniones. Entonces, dice el apóstol, corrige eso, te lo encargo, te lo mando. Porque mientras la falsa doctrina crea disputas,
la sana doctrina que hace. Luego en el versículo 5 él dice, habla de amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, si la iglesia de Éfeso tenía la sana doctrina bien clara y no prestaba oído a los falsos maestros, entonces podían reflejar un amor de corazón limpio, de buena conciencia, que es lo mismo que una fe no fingida, ¿sí? Esto es el terreno perfecto para las buenas obras. Si las buenas obras son un fruto, este es el terreno de donde surgen las buenas obras. Un corazón limpio, una conciencia buena, entendida como regenerada, ¿no? Y una fe no fingida. Claro, a través de las buenas obras, los creyentes manifestamos muchas cosas, y entre ellas, gratitud. Nosotros como cristianos practicamos buenas obras no para ganarnos la salvación, sino en gratitud por la salvación tan grande que ya nos fue dada. Para nosotros las buenas obras son una manifestación de amor. ¿Amor para quién? Primero para Dios, para nuestro Salvador, el Dios Trino. ¿Se acuerdan en Lucas 7 hay una historia muy, muy bella? Lucas 7, 36 en adelante. ¿Se acuerdan? Un fariseo invitó a comer al Señor Jesús a su casa y el Señor accedió a la invitación, fue y comió junto a él, y de repente irrumpe una fulana a la reunión y empieza a llorar y derrama sus lágrimas hasta un perfume costoso. Bueno, una mujer besándole los pies al Señor en plena reunión donde estarían gente importante porque él era un fariseo. Y el hombre dice, si este fuera profeta, refiriéndose al Señor Jesús, se sabría que es una mala mujer, no se dejaría ni tocar. Y Cristo lo corrige, el Señor omnisciente, Dios que escucha los pensamientos. Le dice, Simón, dime, maestro, cuando yo llegué, tú no me diste beso, no me lavaste los pies, no tuviste la delicadeza de una sana hospitalidad dirigida a mí, no me atendiste como a alguien digno. Pero esa mujer no ha parado de limpiarme los pies con sus lágrimas, con su cabello. Y al final en el relato el Señor dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ahí mismo el Señor da a entender que lo que ella hace es una buena obra. ¿Se dan cuenta? O sea, la buena obra siempre el primero en ser glorificado es Dios. Uno muestra el amor primero a Dios y a los que hemos sido perdonados de muchas cosas, somos los que más buenas obras debemos hacer, queremos hacer, podemos hacer, ¿sí? Entonces, obrar bien a los ojos de Dios, es la respuesta piadosa a la gracia que nos salvó. Como vimos entonces, las buenas obras son una forma de alabanza, una forma de amor para el Señor. Anote ese texto, Salmo 116, 12 al 14. Ahí hay un pequeño testimonio de David en cuanto a esto. Y acordémonos un texto de Primera de Pedro 2:9, una carta insigne para nosotros. Dice que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué sirven las buenas obras? Eso, para que anunciemos a través de ellas esas virtudes hermosas que un día nos alcanzaron. Entonces, en este primer punto vemos, las buenas obras son importantes porque nos benefician. A través de ellas mostramos nuestro amor a Dios, mostramos nuestra gratitud al Señor, lo alabamos, ¿cierto? Pero hay más. Hablando de este primer punto, de que nos benefician a nosotros mismos, a través de las buenas obras, somos fortalecidos en nuestro ser interior. Es decir, maduramos espiritualmente. Crecemos en nuestra propia seguridad de salvación.
El creyente que más practica buenas obras, no porque él piensa que por cada buena obra que hace más puntos gana, sino porque entre más él las practica, él puede ver la gracia de Dios actuando a través de él. Entonces, entre él más actúa así, él ve más a Dios con él. Por eso él puede sentir seguridad de que Dios está con él, seguridad de salvación. Veamos 2 de Pedro 1. Otro texto inolvidable, 2 de Pedro 1:5. Dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si en ustedes están estas cosas y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Magnífico. Ahí está la importancia de las buenas obras. Necesitamos diligencia, necesitamos abundar, necesitamos no estar ociosos, necesitamos dar fruto en el conocimiento. ¿Cómo? Con obras. ¿Sí? El que no está practicando obras puede ser un creyente, como vimos esa vez, miope, olvidadizo de lo que Dios ha hecho por él. ¿Cómo confirmamos nuestra vocación, nuestro llamado de salvación, nuestra elección? No creyendo o simplemente afirmando la predestinación bíblica. Es esto, miren. Procuren hacer firme su vocación y elección. ¿Cómo? Con todo esto. Con obras. ¿Se dan cuenta? Insisto, no es que sintamos que por medio de cada obra que hagamos vamos a ganar una especie de mérito delante de Dios, como se enseña popularmente. Lo que decimos es que en la medida en que reflejamos a nuestro Señor, el creyente que obra crece a la imagen de Cristo. Cito a Bunyan, siglo XVII, abro comillas. El que más lleno está de buenas obras es el que está en mejor condición para vivir y en mejor condición para morir. Cierro comillas. Claro, estoy practicando lo que el Señor me manda, tengo mi seguridad de salvación fortalecida, puedo morir tranquilamente y puedo vivir para la gloria de Dios. Sea que moramos o que vivamos, somos para su gloria. Bueno, entonces en este primer punto también vimos que a través de las buenas obras somos fortalecidos espiritualmente y eso nos conlleva también a tener una seguridad de la salvación. Segundo punto, veamos la importancia de las buenas obras. ¿Por qué? Bueno, porque no solo me bendicen a mí, sino bendicen a mi prójimo. A través de las buenas obras, y antes de hablar en términos más generales, debo ser claro con esto. Los primeros beneficiados de las buenas obras, ¿quiénes son? Obviamente mi círculo en mi hogar, el esposo con su esposa y sus pequeños, o sus hijos, los hijos con sus padres en casa, ¿cierto? Pero podríamos decir que los primeros beneficiados de las buenas obras también es la iglesia. La iglesia. ¿Se acuerdan un texto por allá en Gálatas? Que hagan el bien a todos, especialmente los de la familia de la fe. O sea, prioriza la familia de la fe. Esa es la prioridad por encima de todos, hasta del primo que no es creyente o del tío no creyente. A través de las buenas obras edificamos a otros creyentes, por eso son tan importantes. Y edificamos a otros creyentes, ¿por qué? Ya sea porque los bendecimos directamente. Si usted hace una buena obra a favor de un hermano, el hermano va a tomarlo como un favor de Dios a través de usted. Usted va a ser como un instrumento, ¿sí?
Él me va a ver como un instrumento de Dios en su vida que lo bendijo cuando más lo necesitaba, ¿cierto? Pero no solo es por eso, ya sea porque los bendecimos directamente o porque un hermano cuando nos ve haciendo buenas obras, él se anima también a practicarlas. Cuando vemos a un creyente practicando buenas obras, a uno le parece no solamente lindo, uno si es cristiano, uno también quiere hacerlas. Uno dice, uy, no se me había ocurrido, pero vi lo que la hermana hizo y yo cuando tenga oportunidad también lo quiero hacer. Y así se incentiva, y entre más hermanos hacen buenas obras, no solo hay algunos beneficiados, sino que todos los demás también empiezan a practicarlas. Eso es clave, hermano. Hebreos 10:24, ¿se acuerdan el texto ese que dice, no dejando de congregarnos? Bueno, ese texto es muy importante, pero en el versículo anterior decía, consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es importante congregarnos hasta por esto, porque al ser parte de la comunidad de creyentes, ¿cierto? Puedo ser estimulado a hacer obras que si no las viera no se me habrían ocurrido, por ejemplo. Me animan también a practicarlas. Entonces dense cuenta, hemos dicho la semana pasada que Dios de antemano había preparado las buenas obras para que anduviéramos en ellas, ¿no? Eso lo dice Efesios 2:10. O sea, las buenas obras son una bendición de Dios en sí mismas. Así que cuando ejercemos esas buenas obras a favor de un hermano, de una hermana, redundamos en alabanzas. Alabanzas porque mi obra alaba a Dios. Y más alabanzas porque el que la recibe está agradecido de lo que le están dando. Entonces eso redunda en alabanzas. Por eso las buenas obras son tan maravillosas delante de Dios, hermanos. Hacen parte de los sacrificios vigentes. Sacrificios en términos levíticos. La práctica de buenas obras debe, incluso, hablando en ese contexto eclesial, deben ser parte del examen de admisión en la membresía de una iglesia. Porque si estamos diciendo que las buenas obras son un reflejo del creyente genuino, que alaba a Dios, que, tiene su seguridad de salvación siendo desarrollada y que se practica en la comunidad de la fe, entonces vamos a admitir en la membresía un creyente en el cual ya estemos viendo destellos o frutos de esas buenas obras. Porque la membresía debe estar compuesta de gente que hace buenas obras. Porque está en juego el evangelio, hermano. El testimonio de la iglesia. Y esto me lleva a lo segundo. Cuando decimos que las obras son importantes en beneficio de la iglesia, también tienen un alto impacto en la sociedad. Las buenas obras son uno de los más excelentes métodos de evangelismo, si me permite la expresión. Mateo 5:16, el Señor Jesús lo propone de esta forma, que su luz alumbre delante de los hombres para que cuando vean sus buenas obras glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. Es decir, a través de las buenas obras adornamos nuestra profesión de fe en el mundo, ante el mundo. De hecho, hermanos, las buenas obras son parte de una cultura de evangelismo. Una iglesia que adopta la cultura de evangelismo, o sea, que no se pierde una oportunidad para compartir de Cristo, para invitar a la iglesia, para regalar así sea un versículo. Una cultura de evangelismo que lleva el evangelio al carro, al taxista, al que se sienta al lado en el bus, al del trabajo. Ojalá todos tuviéramos esa cultura. Un factor más en esa cultura es las buenas obras. La gente ve eso. Y recordemos que estamos rodeados de una cultura
donde enfatizan, bueno, sobreenfatizan las buenas obras. Entonces, con mayor razón, al hacerlas, eso da un impacto positivo a la gente. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:12. Dice: ustedes que son extranjeros y peregrinos, amados, no solo se abstengan de sus pasiones, ¿qué más? Dice el 12, sino también manteniendo su manera de vivir honesta entre los gentiles. Es una buena obra ser honestos. Para que en lo que ellos hablan mal de ustedes, es inevitable que hablen mal de nosotros, hermanos. Dice, como de malhechores, como decíamos en ese momento cuando estudiamos el texto. Un creyente puede ser justo y aún así lo tratan como un malvado, porque son impíos. Pero ¿qué va a pasar cuando ellos vean nuestra manera honesta de vivir? ¿Qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación por sus buenas obras que ellos habrán considerado. Miren el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Qué interesante. Cuando en el mundo hablan mal de nosotros, no hay que colocar un memorando o tutelar porque están afectando a nuestro buen nombre. Me refiero es al hecho de que hay una forma por excelencia de hacer callar. Haciendo bien. Haciendo el bien. Bueno. Entonces, en ese segundo punto vimos que son importantes las buenas obras porque bendicen al prójimo. Amén. Comenzando con los hermanos de la fe y, por supuesto, afectando para bien a la gente de afuera. Para terminar, les voy a dar 3 conclusiones. Primera, Mateo 7, 21 al 23, pueden echarle un vistazo, un texto muy conocido. Hermanos, cualquiera puede afirmar que posee una fe especial. Puede colocar un sticker en la puerta de la entrada diciendo aquí somos tal cosa, o colocar un dibujo en la ventana hacia afuera. Puede publicar en los estados de las redes sociales versículos todos los días. Puede usar camisas con las olas, con el tulip, con la imagen de los reformadores, en fin. Pero hay unos que son más súper espirituales que eso. Hay algunos que van a decir, Señor, pero nosotros profetizamos. Nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hicimos milagros en tu nombre. Y en últimas, ¿qué les va a decir el Señor? Hacedores de maldad. Meros profesantes sin buenas obras. Lo que hacían era maldad. No hacían buenas obras. ¿Sí? O sea, todo eso que mencioné ahorita, nada de eso refleja la importancia de las buenas obras. Que ayuna, que eso ora, va y le impone manos al que está enfermo, va a las droguerías y ora por los enfermos. Mejor dicho, hace y hace y hace cosas, pero su vida no es coherente en su hogar. No conoce al Cristo de las Escrituras. No es una buena obra. Acordémonos de las 4 cualidades. Segunda conclusión. Si estamos hablando de que las buenas obras son frutos de justicia, como dijo Filipenses 1:11, entonces únicamente las buenas obras como frutos visibles son las que hacen la diferencia entre genuinos convertidos y falsos convertidos. ¿Sí? Actualmente, debido a ese trasfondo pietista que heredamos del pentecostalismo,
Algunos califican las conversiones basados en el cambio de forma de vestir. Entonces esa mujer cambió porque nunca más volvió a usar pantalón. Como si eso fuera el examen suficiente para analizar una conversión. Y lo mismo con el hombre, ¿no? El hombre ha venido aquí al culto y ya nunca más vino con camisas con mensajes vulgares. Ahora viene con su camisa manga larga. La manera de diferenciar entre genuinos y falsos es por las obras, por los frutos. Obviamente hay cambios en la modestia, en el vestir, por ejemplo. Pero hay obras, lo que hemos estado hablando, hay obras. Veamos unos ejemplos bíblicos de obras, ya que es un tema tan práctico, veamos ejemplos, no inventados por mí. Tito 2. Porque a la gente le encanta sacar a relucir sus obras como si fuera una hoja de vida con diplomas y experiencia, ¿no? Experiencia laboral. Pero como hemos tanto insistido, las buenas obras son las que la palabra de Dios dice que son buenas obras. Y véalas. Tito 2:5, por ejemplo. Obviamente, a lo largo de las predicaciones yo he estado mencionando, vea, esto es una buena obra. Y podríamos hacer una lista grandísima. Pero veamos cosas directas como estas, prácticas, dicientes. Tito 2:5. Le está diciendo el apóstol Pablo al pastor Tito. Pablo envía a Tito a la iglesia de Creta para que corrija las cosas que están mal en la iglesia. Y entre esos es que enseñarle a las esposas jóvenes que, 5, a ser prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, que sean buenas. Buenas se refiere pues a las buenas obras. Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es una buena obra. Es la orden de Dios, glorifica a Dios, porque si una mujer no se sujeta a su marido, sino que mantiene su casa descuidada, es imprudente, bueno, ¿eso qué produce? No, gloria a Dios, produce blasfemias. La gente, los vecinos incluso se dan cuenta. Se nota, o sea, los familiares cuando la visitan se dan cuenta de eso, de que esa es la mujer empoderada que hasta manda a callar al marido. Se siente muy poderosa cuando realmente es un testimonio grotesco, que es blasfemia contra el evangelio. Bueno, eso es un ejemplo de lo que sería una buena obra. ¿Qué testimonio de buenas obras podría ser una mujer imprudente, descuidada de su casa, insumisa? Entonces, ¿qué es la buena obra? Vivir acorde al evangelio. Veamos otro ejemplo ahí mismo. Tito 2:9. Dice, exhorta a los siervos que estén sujetos a sus amos, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. ¿Qué clase de testimonio da al mundo ese creyente trabajador que es respondón a sus superiores y que persigue siempre su propio interés? Pésimo testimonio también. ¿Qué sería una buena obra? Un creyente que es así como este. Agrada a sus amos, no defrauda a sus amos, pues a sus patrones, perdón, actualizando el término, siendo leales, no chismosos habladores, entrometidos. ¿Se dan cuenta? Estos son buenas obras. Ay, es que yo le llevé a mi jefe un regalito del Día del Hombre. Lo hice de corazón, pero habla mal de él. Se defiende cuando el jefe lo regaña, se defiende de manera grosera. No hizo nada. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre la buena obra que alguien cree que hace respecto a la que la Biblia le dice que haga? Cito a Waldron.
el cristianismo de alguien que no es sensible en cuanto a adornar el evangelio debe ser cuestionado. Cierro comillas, sí. Hermano, esto de adornar el evangelio debe ser algo importante en su vida. Y usted esté con la seguridad de que nada de lo que usted ha hecho o lo que usted está haciendo hoy repercute a blasfemias contra el Señor. Un hijo de Dios siempre piensa eso. Siempre quiere que el Señor sea glorificado, quiere agradar al Señor. Y quiere provocar que la gente tenga un buen deseo, una buena impresión de nosotros los cristianos. Ese creyente que es insensible a eso, no le importa, es que no me importa el que dirán. Y vive, o sea, este ni siquiera puede ser un creyente real. Tercera conclusión y terminamos. ¿Se acuerdan de Santiago 2:18? Decía alguien, yo te muestro mis obras y tú me muestras la fe. ¿Sí? O sea, había como lo que se llama una falsa dicotomía. O sea, no podemos decir, es que yo soy más de fe, yo obras poco. Yo no soy, o alguien diga, es que yo soy más de obras, pero poco de fe. Hermano, eso es ridículo. Eso es una falsa dicotomía, como si fueran dos realidades separadas. No, eso no es válido. No podemos crear esa separación. No puede haber un creyente que tiene fe a expensas de obras o alguien que tiene obras a expensas de fe. Eso es lo que Santiago amonesta. Santiago 2:18 y 22 habla de eso. Y él dice, las buenas obras justifican y perfeccionan la fe. Claro. ¿Cómo podemos demostrar que la fe es genuina? De lo que tanto hemos estado diciendo esta noche. Con buenas obras. Las buenas obras son la evidencia visible de esa regeneración. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma, Gálatas 5:6. Él dijo así, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso sí es lo que vale algo, lo que vale, la fe que obra por el amor. Oremos.